Hola amigos, mi nombre es Marta y somos el Centro Aragonés de La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En este ciclo de difusión que estamos haciendo el Grupo Aragonés Online, hoy vamos a contarles una parte del rico patrimonio aragonés. Aragón es una tierra llena de leyendas, con brujas, fadas y muchos seres mitológicos, además de personajes peculiares como el que le vamos a presentar hoy en la leyenda de El Sastre de Escartín, leyenda que es relatada por Mari Carmen Bozal, quien se define a sí misma como periodista y mamá, enamorada de su pequeño país Aragón, contadora de historias por pasión y profesión. El Centro Aragonés de La Plata agradece infinitamente su desinteresada colaboración y su tiempo para hacer de esta leyenda un éxito. Con ustedes, El Sastre de Escartín. El Sastre de Escartín. Escartín es a día de hoy uno de los pueblos despoblados más bonitos que podemos encontrar en Aragón. Sin embargo, a finales del siglo XVIII llegó a alcanzar los 180 habitantes. Pues dicho esto, os contaremos una leyenda. Vivían en el pueblo un sastre y su mujer. El sastre venía de casa ferrer y era tímido y asustadizo. Su esposa era justamente lo contrario. Pertenecía a la familia Navarro y era una mujer, como aquí diríamos, bien hecha pa'lante, con rasmia, brava y alegre. La pareja mantenía en la finca alquilando una pareja de mulos y cada 3 meses hacían el pago correspondiente por el alquiler de los animales. Una tarde, la mujer mandó al sastre a realizar el pago a la localidad de Gavín, localidad cercana a Escartín. Pero a los pocos minutos de que éste hubiese salido de casa y al ver que comenzaba a anochecer, la esposa, bien conocedora de la cobardía del marido, salió ella en dirección al pueblo vecino para hacer el pago. La mujer, presta y dispuesta, llegó a Gavín, efectuó el pago y se volvió para su casa, algo extrañada de que su marido no hubiese llegado a la casa del rústico a pagar la deuda. Camino de regreso, desde lo alto de la loma, vio lo que había sucedido. Había salido la luna, y ésta iluminaba tenuemente el camino de abajo. Allí abajo estaba el sastre, con la pernera del pantalón enganchada a una zarza, y éste, en el suelo, imploraba por su vida. Al enganchársele el tobillo en aquella maleza, el hombre pensó que había sido atrapado por un lobo, y se tendió en el suelo, sin tan siquiera atreverse a mirar al lobo a los ojos. La mujer decidió marcharse, y dejar allí al sastre, para que aprendiese a ser un poco más templado. Llegó la mujer a casa y se echó a la cama tranquilamente, durmiendo toda la noche a pierna suelta. El sastre no vio la realidad hasta que comenzó a amanecer, y contento y dando gracias a Dios por no haber sido devorado por aquel imaginario lobo zarza, fue a pagar la deuda, encontrándose con que el amo le dijo que no se debía nada. Se quedó a almorzar en Gavín y regresó a casa. Cuando llegó, la mujer le dijo tranquilamente: «Buenos días, marido. ¿Te ha dado tiempo de pagar la deuda?» Y éste le contestó: «Pues mira, le impongo tanto respeto al amo que me ha perdonado la deuda y además me ha dado tiempo de hacer noche en casa de un amigo, de almorzar e incluso de matar a un lobo».